Mi nombre es Mónica Gómez y quiero darle la bienvenida a este curso de Historia Económica, Avatares de un Sistema Monetario. En este curso vamos a analizar el comportamiento de la primera caja de conversión argentina hasta su transformación final en Banco Central. Para ello es necesario conocer qué es el sistema de caja de conversión. El sistema de caja de conversión es un sistema de tipo de cambio fijo. Una caja de conversión cambia sus notas y monedas por un activo de reserva externo o viceversa a una tasa constante. La caja de conversión no tiene poder de discreción. Su política monetaria es completamente automática, consistiendo solamente en convertir sus billetes y monedas por la moneda de reserva a una tasa fija. Otra característica de los sistemas de caja de conversión era la libertad del mercado de capitales. Una caja de conversión está preparada para transformar toda su moneda en moneda de reserva a un tipo de cambio fijo. También debe estar preparada para aceptar montos ilimitados de moneda de reserva para ser convertidos a la moneda local. Por lo tanto, este sistema es incompatible con controles de capitales en el mercado con moneda de reserva. Durante el periodo de la primera caja de conversión argentina, operaron un número significativo de cajas de conversión en el mundo. Entre 1849, año en que se crearon las primeras cajas, y 1913, año previo a la Primera Guerra Mundial, funcionaron casi una veintena de cajas de conversión. Y durante el periodo de entreguerra, 1914-1945, se sumaron unas 40 más. Dos características cabe resaltar de estas cajas de conversión bajo el periodo en consideración. Primero, operaban en casi totalidad en colonias, mayoritariamente en colonias del Reino Unido. Segundo, el propósito para el cual fueron creadas era comercial, es decir, para facilitar el intercambio entre las colonias y la metrópolis. El caso argentino constituía una excepción. Era un país soberano y el propósito para el cual fue creada la caja de conversión era lograr la estabilidad macroeconómica. Pasemos ahora al curso Avatares de un Sistema Monetario. El curso consta de 4 partes. En la parte 1 se analizan los orígenes de la primera caja de conversión y sus características. Seguidamente se prueba el funcionamiento exitoso del sistema en el periodo del progreso, 1902-1913. En la parte 2 se muestran los cambios en las reglas básicas del sistema debido a la crisis internacional provocada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, se muestra el funcionamiento del sistema bajo las nuevas reglas del juego durante el periodo de guerra. En la parte 3 se examina el impacto de un segundo shock externo sobre el sistema, la crisis de 1921, acompañada de la caída de los precios de las exportaciones hasta 1924. Seguidamente, se analiza la vuelta a las reglas básicas del modelo en 1927. Pero se muestra que, a pesar de la vuelta a la normalidad, el sistema había sufrido algunas transformaciones. Finalmente, en la parte 4, se examinan los cambios nuevamente en las reglas básicas del modelo debido al tercer y último shock externo que enfrentó la primera caja de conversión argentina. Nos estamos refiriendo a la Gran Depresión. Se muestra además las transformaciones que fue experimentando el sistema de caja de conversión bajo las nuevas reglas del juego, hasta convertirse finalmente en un sistema de banca central en 1935. Y a modo de reflexión, esta última parte sintetiza alguna enseñanza que deja la investigación Avatares de un Sistema Monetario. Demos inicio al curso y nuevamente les doy la bienvenida.